Si en el pasado me hubieran dicho que mi vida daría este enorme cambio, sin duda alguna me reiría en la cara de esa persona. Pensaría que estaría diciendo tonterías y simplemente seguiría mi camino, ignorando sus palabras. ¿Cómo la Becky de hace años iba a creer que algo como esto sucedería? Tuve todo desde que crecí. Tuve amor, tuve enseñanzas, tuve incluso una compañera a mi lado que me confió su vida como yo le confié la mía. A pesar de haber sido hija única, Charlotte fue mi mejor compañía y nunca me sentí sola. Tenía todo. ¿Por qué creería algo como eso? Pensaría simplemente que me están jugando una cruel broma, pues ¿por qué mis padres me iban a ocultar tanto? Viví bajo una ignorancia inmensa. Tuve en mi rostro una venda que no me dejaba observar lo que verdaderamente sucedía en mi hogar. Estaba ciega al punto de no notar nada fuera de lugar en mi crecimiento. Y ahora que lo pienso, tal vez por eso nunca supe nada hasta ahora. Vivía mi vida de una manera muy libre. Mis padres siempre me dieron la libertad de hacer lo que quisiera. Ellos jamás se interpusieron en nada y me apoyaban en lo que hacía. Incluso me defendían cuando era yo la del error. Tal vez por eso fui tan ignorante. Siempre quise su atención para mí y nunca les di mi atención a ellos. Crecí tan mimada que no vi la cruel verdad que ellos ocultaban. Recuerdo aquel día. Recuerdo cuando mamá me dijo que iríamos a una cena para conocer a sus nuevos colegas y a una de sus alumnas. Recuerdo bien que ignoré sus palabras porque ese día tenía planeado salir con Charlotte. Recuerdo la cantidad de mensajes que ella me envió para confirmar mi estadía en aquel encuentro. Recuerdo las palabras que dije cuando Charlotte me preguntó el porqué de mi humor. Recuerdo el día que llegué al hospital preguntando por mamá. Tengo entendido que para ese entonces ella no sabía la verdad de Frin, pero sí la estimaba demasiado. ¿Cómo se arruinó ese momento? ¿Cómo llegamos aquí? Tal vez todo estaba planeado de esta forma. Tal vez el universo es tan cruel que no tiene suficiente con Frin y quiere seguir haciéndole daño. Tal vez este será el clímax del momento y sabremos nuestro verdadero destino. O tal vez simplemente el caos está haciendo de las suyas. El karma está saldando todas sus cuentas. Puede llegar a ser muy cruel, ahora que lo pienso, pues está haciendo que todos pasemos por un completo infierno, deseando que todo termine pronto, pues no queremos continuar con este sufrimiento. Me gustaría haber sido un poco más lista en todo momento. Me hubiera gustado saber manejar mejor la situación. Simplemente desearía volver al pasado para saber lo que tengo que hacer bien. Pero el hubiera no existe, y ya estamos en este desastre. Solo espero que termine pronto. En cuanto comienzo a recuperar la conciencia, siento un dolor punzante en mi cabeza y rostro, justo donde Jiro me ha golpeado. Mis muñecas y piernas también duelen. Es como si me hubieran golpeado con algo muy pesado y brutal. Mi respiración es lenta y mi corazón va a un ritmo despacio, como si ya estuviera agotado de tanta adrenalina. Mis ojos se sienten pesados, como si hubiera dormido días. Mi cuello duele al igual que mi espalda, y en cuanto regreso a la realidad, me muevo un poco. Parpadeo un par de veces, tratando de aclarar mi vista. Muevo mi cabeza, pero el dolor es demasiado fuerte. Una mano me sostiene la barbilla y levanta mi rostro con firmeza, provocándome molestia. Sus ojos rojos se fijan en los míos con una sonrisa y marcas secas en la piel. Intento moverme, pero mi cuerpo no reacciona, y una cinta me cubre la boca por completo. Bienvenida de vuelta. Suelta mi rostro, miro mis manos y estas se encuentran atadas por los cables, y del mismo modo están mis piernas. Pensé que tendría que tirarte un balde de agua. Jiro continúa hablando. Se mueve por el lugar, llegando hasta un envase azul, metiendo allí sus manos para luego pasarlas por su rostro. No reconozco el lugar donde estamos, sin embargo, sé que es un sótano, pues logro visualizar las escaleras que nos separan del lado inferior del sitio. Hay varias cajas y unos estantes de metal, todos acumulados a un lado. Mi espalda está pegada a la pared y, a juzgar por el olor a humedad del sitio,
Puedo decir que ha sido abandonado desde hace mucho. Hay 2 sillas de madera cerca de donde él se encuentra y un espejo partido sobre una mesa, justo donde se mira el rostro para limpiarse. ¿Qué lugar es este? En cuanto escucho a alguien quejarse, muevo mi cabeza, encontrándome a Frin a unos metros de mí, en la misma posición que yo. Sin embargo, el paño que tiene en su mano prácticamente gotea de sangre, y su piel ahora está pálida. Respiro con dificultad y entro en pánico, intentando moverme hacia ella. Sin embargo, al tener mis piernas y manos atadas, solo caigo de lado, prácticamente arrastrándome. ¿A dónde vas? Jiro se acerca, sujetándome de la camisa para arrastrarme hasta donde estaba anteriormente. Me muevo en mi lugar mientras me quejo, mirándolo con demasiado enojo. ¿Qué quieres decir? Mueve su rostro para acercar su oído. Me quejo, tratando de articular palabras, pero la cinta en mi boca me lo impide. Me agradas más cuando estás en silencio, susurra, palmeando mi mejilla. Aún no comenzaré la fiesta, falta un invitado. Se ríe, caminando nuevamente hasta donde está el balde de agua, sentándose en la silla. Tu novia es resistente, se burla, señalándola. Lo miro con demasiada furia dentro de mí, sintiendo mis lágrimas bajar al no poder acercarme a ella. Frin parece seguir consciente, aunque mantiene los ojos cerrados. Por su aspecto, podría estar muy débil o a punto de desmayarse. Intento nuevamente acercarme, me arrastro por el suelo queriendo estar cerca de ella, para que no se sienta sola en un momento como este, pero Jiro camina a pasos lentos hasta mí, silbando. Me toma de las piernas y me arrastra nuevamente, sentándome y golpeando mi espalda con la pared. «¡Quédate quieta!», dice con tono amenazante, acercando el cuchillo que había tomado de mi departamento. «Si sigues así, tu querida novia no podrá resistir mucho más». Sonríe, y yo niego, tomando su mano entre mis dedos. Sí, eso pensé. Se aleja en cuanto un sonido nos interrumpe. «Oh, pero si es nuestra madre», comenta con sarcasmo, sentándose de nuevo en su lugar y contestando la llamada. «¿Dónde estás?». Ha colocado la llamada en altavoz, así que logro reconocer la voz de mamá. «Acabo de salir del hospital, necesito verte para decirte algo». «Estoy donde siempre, mamá». Jiro utiliza un tono de voz más suave, manteniendo su mirada en mí. «Yo también debo decirte algo». La risa de mi madre se escucha, y yo siento escalofríos. «Sé que te va a gustar lo que te diré. Estaré allí en 10 minutos». Mamá habla emocionada, y yo solo puedo negar. «De acuerdo, adiós». Jiro termina la llamada, tirando el teléfono muy lejos. Antes pensaba que yo estaba mal de la cabeza, pero ella nos ha ganado. Se ríe, recostando su espalda en la silla. A mi mente llega el pensamiento más realista que he tenido hasta ahora, uniendo algunos puntos claves que no había notado o quizá no les había dado atención. Mamá no le ha dicho que Frin es su melliza y él piensa que soy yo, lo que me parece un poco extraño pero al mismo tiempo tétrico. Según ella, no supo de Frin hasta después del incidente en que trató de quitarse la vida. Y solo una semana después de ese acontecimiento, la cirujana decidió marcharse a Tailandia junto a su madre y sus amigos, lo que me deja con respuestas muy claras. Mientras mamá visitaba a Jiro, le hablaba de mí, no de Frin, y tal vez él unió todo, creando un enorme malentendido. ¿Cómo el idiota no se da cuenta de que soy más joven que él? Aquello me da un poco de risa, y no puedo evitar reírme mientras observo mis manos, moviéndolas a los lados para tratar de sacarlas de aquellos cables, pero están atados demasiado fuerte. «¿Qué es divertido?», él pregunta, y yo lo miro volviendo a reír. «¿Qué te da risa?», pregunta molesto, acercándose hasta donde estoy para retirar la cinta de un tirón, provocando una molestia intensa en mi piel. «¡Habla!». Me toma del rostro con firmeza, obligándome a mirarlo. «Solo te diré que nuestra madre es una mentirosa», le digo, riendo de lo tonto que es. «Y si este fuera nuestro final, creo que deberías sacarle toda la verdad, al menos antes de que todo termine». No sé de dónde saco aquel valor para hablarle de esa forma, pero ya me da igual lo que quiera hacer.
¿Te crees muy lista? Habla entre dientes, sus ojos rojos por la furia dentro de él. Lo soy, habló con seguridad. Noto la tensión en su mandíbula, y cuando va a articular una palabra, el sonido de un auto se escucha, así que rápidamente me suelta, saliendo del lugar. Frin. Al notar que estamos solas, llamo a la mujer, quien continúa quejándose. Cariño, la llamo, pero ella se tambalea en su lugar. Su cabeza parece de gelatina, moviéndose de un lado a otro. Iré por ti, le digo, tirándome al suelo para arrastrarme. Mi cuerpo se siente pesado y débil, sin embargo, me arrastro en el suelo a una velocidad rápida para poder llegar a ella. Necesito que se mantenga despierta, ya que, si se desmaya, es muy probable que no vuelva a despertar. Escucho pasos en la parte de arriba y luego varias risas. Me quedo quieta en donde estoy, sintiendo algo de pánico, pues tengo miedo de que Jiro pueda hacer algo al verme lejos de mi lugar. Y en cuanto los pasos en las escaleras se escuchan, me impulso con mis brazos para sentarme, quedando a solo pocos metros de Frin. Mi madre baja con una sonrisa en su rostro, pero en cuanto me ve, esta cambia a un pánico completo, intercalando su mirada entre Frin y yo. Rápidamente se acerca hasta la cirujana, tocando su cuello y frente, luego mira su mano y puedo escuchar cómo suelta un enorme insulto. Luego se acerca hasta donde me encuentro, sujetando mi rostro, mirándome detalladamente. «Dios», susurra, bajando sus manos hasta los cables, comenzando a desatarlos. «Maldita sea», maldice por lo bajo, logrando aflojar un poco los cables, pero Jiro me sujetó con tanta fuerza que es imposible ver el principio y el final. «¿No era esto lo que querías?», susurro, haciendo que me mire. «Una familia feliz», le digo con lágrimas en los ojos. Ahora Frin está al borde de la muerte. «Cállate», me pide. Sus manos tiemblan mientras intenta desatar todo. No puedo creer que hiciera esto. «¿Qué crees que haces?». La voz de Jiro causa que mi cuerpo salte del susto, así que me alejo de mi madre en automático, empujándola lejos de mí. «¿Tú qué crees que haces?». Mi madre lo enfrenta, señalándonos. «Esto no debería de suceder». Jiro se ríe, inclinándose de hombros. «Pensé que habías cambiado». «¿Cambiado?». Jiro se ríe, aplaudiendo. «¿Después de todo lo que he hecho? ¿De todo lo que me han hecho?». Él habla con molestia, acercándose hasta ella. «¿Crees que voy a cambiar? Esto era lo que quería». Se ríe, señalándola. «Tú me has quitado todo. Me arrebataste mi vida». «No hice algo así. Ya te lo expliqué». Mi madre discute con él. «Era muy joven». «Yo era mucho más joven cuando todo eso me pasó». Él la interrumpe, sujetando su hombro. No puedo apartar mi mirada de ellos dos, pues aunque mi madre me tiene demasiado molesta y sobre todo decepcionada, temo por su vida, ya que Jiro ha demostrado ser un sujeto que no tiene ninguna pizca de emoción dentro de su ser. Frin se tambalea nuevamente y luego cae por completo, golpeándose con fuerza en la cabeza. Tanto mi madre como yo miramos a la cirujana, pues aquello puede significar que ha perdido el conocimiento por completo. El pánico aumenta mucho más en mí, así que muevo mis manos una vez más, y ya que mi madre ha aflojado la mayoría de cables, se me hace mucho más fácil sentir que poco a poco se van soltando. Me tiro al suelo para arrastrarme y así poder llegar a Frin, pero un sonido me detiene. Aún tirada en el suelo, muevo mi rostro para mirar a las dos personas de pie frente a mí, y entonces mi sangre se congela y mi respiración se detiene por varios segundos. Jiro sonríe mientras sujeta el hombro de mi madre. Ella suelta un jadeo y balbucea unas cuantas palabras. Debido a mi posición, no logro ver bien lo que sucede, pero aquel sonido nuevamente se escucha, como cuando pisas varias hojas secas o cuando cortas una papa con un cuchillo. Ni siquiera sé cómo comparar aquel sonido, pero sé lo que ha pasado. Mamá se tambalea un poco y luego Jiro mueve su otra mano, la cual tiembla mientras el cuchillo deja entrever un brillo inquietante. Abro mi boca en sorpresa y luego cierro los ojos, enterrando mi rostro en el suelo. «Mamá», sollozo mirándola.
Ella se sujeta el estómago con sus 2 manos, tambaleándose en su lugar y luego cayendo sobre varias cajas, quedando sentada en el suelo. ¡Mamá!, grito. Ambas cruzamos miradas y yo no lo soporto más. Me dejo llorar mientras vuelvo a ocultar mi rostro en el suelo queriendo despertar de aquella pesadilla. ¿Qué has hecho?, grito con fuerza. ¿Por qué? Cruzo miradas con él. ¿Por qué?, repito, sin saber a cuál de las dos acercarme. Sabía que algo como eso podía suceder. Tenía muy claro que Jiro no está para nada bien de la cabeza y que sería cuestión de segundos para que perdiera el control e hiciera todo el daño del mundo. Sin embargo, no estaba preparada para este momento. Mis lágrimas salen mientras lloro en mi lugar. Miro a Frin, quien está desmayada en el suelo frente a mí, y luego miro a mi madre, quien está a mis espaldas, sujetando su estómago y haciendo presión, con el rostro contraído por el dolor mientras se queja. Jamás iba a estar preparada para esto. Yo te diré por qué. Jiro deja caer el cuchillo sobre la mesa y se acerca hasta donde estoy. Me toma de la camisa y me aparta de Frin haciéndome sentar. Porque he sufrido mucho, me susurra, sujetando mi rostro. Porque nunca conocí el amor. Nunca conocí el calor de un abrazo, de un beso, de un gesto significativo. Sus ojos están desorientados, su voz parece temblar al igual que su cuerpo, y en cuanto toma mi rostro con su mano, lo confirmo. Jamás supe lo que era tener un padre o una madre, solo tuve dolor. Los demás no tienen que pasar por lo mismo, le digo llorando. Sí tienen, se acerca mucho más. Tienen que, porque ese mundo, el que está afuera, fue el que me hizo sufrir. Señala con su mano libre hacia la pequeña ventana de la pared. Ese mundo se burló de mí, me juzgó, me encerró. Es un mundo cruel. Empuja mi rostro, alejándose. ¿Por qué lo hago? Porque odio a los que viven con amor. Me señala a mí y luego a Frin. Odio a aquellos que encuentran la felicidad, aquellos que tienen una buena vida. Ella no lo tiene. Intento hablar con él, cerrando mis ojos cuando escucho a mi madre quejarse. Ella jamás lo tuvo. Perdió a sus padres y en su niñez estuvo sola. No todos tienen una buena vida, pero encuentran la felicidad. Jiro se ríe. Ella te ama, habla entre dientes. Te ama tanto que morirá por ti. Trago saliva escuchándolo. ¿Por eso querías hacerle daño? Él me mira, inclinando su cabeza. Tu modo de hacer las cosas es hiriendo a las personas que viven en familia, le digo, observándolo colocarse en cuclillas, mirándome fijamente. ¿Querías hacerme daño hiriéndola? Él sonríe. Me conoces bien, habla bajo, colocándose de pie para acercarse a mi madre, tomándola de la camisa para arrastrarla. Mi madre se queja y yo cierro mis ojos, sin tener el valor de mirarla. Voy a acabar con todo esto, aquí y ahora. Se ríe. Espera, espera, le grito antes de que le haga algo a mamá. No lo hagas, por favor, sufriste mucho, pero no lo hagas, le suplico, moviéndome en mi lugar para arrodillarme. Debe de haber otro modo. Jiro hace una mueca, como si pensara. No, no lo hay. Sujeta a mi madre del cuello, pero yo le grito. Por favor. Caigo de frente, enterrando mi rostro entre mis manos. Por favor, suplico. Oh, ese sonido. Él habla, bastante relajado. Extrañaba eso. Se ríe. Me muevo un poco para mirarlo. De hecho, hay algo más que extraño. Habla fríamente. Pero no haré eso con ustedes. Es asqueroso. Sonríe con maldad y luego camina hasta Frin. Ya que me conoces tan bien, Rebeca. Sujeta las piernas de la mujer. Escucho un quejido de su parte y es cuando me doy cuenta de que sigue consciente. Ella es hermosa, tienes buenos gustos. Habla asquerosamente, acariciando el rostro de Frin. No, no lo hagas. Jiro me mira, riéndose de mi desesperación. Luego lleva sus manos a su cinturón. No puedes hacerlo. Detente, detente. Grito fuerte en cuanto veo a Frin mover su cabeza. No lo haré con ustedes.
Estoy loco, pero no tan enfermo como para hacerlo con un familiar. Se ríe de su propio chiste, inclinándose sobre Frin. «¡Ella es tu hermana!», grito, y él se detiene en lo que hará. «Ella es tu melliza, no yo». Mis lágrimas salen y mi voz es demasiado rápida, claro signo de mi pánico. «Ella es tu verdadera hermana», repito nuevamente, moviéndome en el suelo. «Yo soy solo tu media hermana», confieso, mirando su rostro de confusión. No quería revelar aquella verdad a alguien como él, pero no pude soportar más. Iba a hacerle daño a Frin si no lo decía, y yo no sería capaz de tolerar algo así. Me siento demasiado débil, no solo físicamente, también emocional. Podría tener un colapso ahora mismo por todo lo que está sucediendo. Pero no me puedo permitir ser débil, no cuando Frin está al borde de la muerte. Jiro parece procesar lo que le acabo de decir. Mira por varios segundos a Frin y luego a mí, como si tratara de buscar la mentira en mis ojos. Entonces, se coloca de pie y se acerca hasta donde estoy, tomándome de los hombros para hacer que me siente, sujetando mi cuello. «¿Te atreves a mentirme?». Él me sujeta del cuello con fuerza, haciéndome difícil respirar. «¿Quién te crees que eres, maldita? No puedes mentirme con algo así. Amanda siempre habló de ti». No puedo articular palabras. Muevo mis piernas y mis manos, tratando de salir de su agarre. «¿No quieres que la tome? ¿Por eso me dices eso?». Jiro se ríe, acercando su rostro al mío. «Haré que mires todo lo que le voy a hacer. No está bien mentir». Habla con furia, apretando con más fuerza. «Vas a mirar todo». Suelta su agarre en mi cuello. Respiro con dificultad y me quejo, tosiendo. «Si no me crees», hablo lento. «Pregúntale a ella». Señalo a mamá tratando de calmarme. «Te dije que es una mentirosa. Te ha ocultado mucho». Él me mira por varios segundos y luego se acerca a mamá, palmeando su rostro. «Oye». Mamá lo mira con miedo, retrocediendo un poco, pero él la sujeta del hombro, apoyando su otra mano en su abdomen, justo donde está herida. Ella se queja y deja escapar un sollozo. «¿Es cierto lo que dice?». Jiro suena bastante molesto. Aprovechando su distracción, intento moverme de mi lugar, queriendo llegar a Frin. «Becky, quédate en tu lugar». Él golpea la mesa que está detrás, tomando el cuchillo para señalarme. «Si sigues moviéndote, te juro que acabaré con ella», señala a Frin, y aquella amenaza es suficiente para dejarme estática en donde estoy. «Ahora tú, habla», le pide a mi madre, acercando el arma a su cuello. «¿Es cierto?». «Es cierto». Mi madre habla con dificultad, mirándolo con pánico. Sus lágrimas bajan por su rostro y yo no puedo evitar sentir un enorme nudo en mi garganta. «Frin es tu melliza», confirma. Ella baja la mirada, sorbiendo por su nariz. Jiro se coloca de pie, caminando a los lados mientras pasa sus manos por su cabello. Murmura cosas para sí mismo, como si buscara respuestas a sus propias preguntas. Cruzo miradas con mi madre y observo cómo ella guía su mano al bolsillo de su chaqueta. Temblorosa, saca su teléfono y señala la pantalla, teniendo una llamada activa. Elevo una ceja y no comprendo, pero ella mueve su cabeza, señalando algo. Sigo sin entender hasta que ella mueve sus manos juntas, imitando la posición en la que tengo las mías. Entonces, sé lo que quiere indicar, así que comienzo a mover mis manos, tratando de terminar de desatar los cables. En su histeria, Jiro camina hasta donde se encuentra Frin y la sienta, palmeando su rostro. Ella se queja un poco, pero no abre sus ojos, claro signo de su debilidad debido a las recientes heridas. Él camina hasta donde tiene el balde de agua y lo lleva consigo. Se coloca en cuclillas frente a ella y luego moja su rostro, haciendo que se mueva solo un poco. Está demasiado ida. Él susurra para sí mismo, luego se vuelve a acercar a mamá, tomando una de las sillas para colocarla a un lado de ella, sentándose allí. Explica, ¿por qué siempre me enseñabas fotos de Becky? Mueve la cabeza de mamá intentando hacerla hablar. No supe de Frin.
Ella habla con dificultad. Hasta un tiempo después, explica a duras penas, mirando a su hijo. Te enseñaba fotos de Becky porque quería que vieras a tu otra hermana. Mamá tose con fuerza y su boca muestra un leve rastro rojizo. Intento ignorarlo, pero me es imposible no sentir dolor. Probablemente su estado es delicado y debido al tiempo que ha pasado, necesita atención médica urgente. El dolor que me invade es demasiado. No puedo hacer nada por ella, ni por Frin, y verlas así me rompe por dentro. No las puedo perder, no así. Cuando su padre murió, ella pensó en rendirse por completo. Jiro observa a Frin y luego a mí, pasando una mano por su cabello. Intenté donar sangre para ella, la quiero demasiado. ¿Cómo la conociste?, pregunta, comenzando a mover su pierna derecha, claro signo de la desesperación que siente. Él se encuentra tan concentrado que no me mira, así que logro desatarme, comenzando a aflojar los nudos de los cables que atan mis piernas. Habla rápido. Eres tan débil. Mueve la cabeza de mamá y ella intenta moverse en su sitio. Era su profesora en la universidad. Jiro se ríe colocándose de pie. Sus padres trabajaban conmigo. Él se mueve de un lado a otro, tarareando una canción. Frin se fue a Tailandia. Nunca le dije que era mi hija. Su madre ameritaba de cuidados, y yo no pude contactarme con ella hasta tiempo después. El hombre se detiene, dándole la espalda. Recuerdo que asesiné a ese doctor, pero no le hice nada a su madre. Se inclina para mirarla. Ella cayó en un coma. El silencio que se crea es enorme. En cuanto logro aflojar los nudos, me desato por completo. Sonrío con emoción al saber que puedo hacer algo, pero en cuanto Jiro se ríe, me detengo en lo que haré. Un segundo. ¿Es esa mujer?, pregunta, caminando hasta Frin, nuevamente palmeando su rostro. Oye, ¿la que te adoptó es esa mujer en aquella habitación? Frin hace un sonido con su boca y él la empuja. No sirve hablar contigo. Se acerca a mamá y la sujeta de la camisa, haciendo que se coloque de pie. ¿Es la mujer de la que dijiste que debía encargarme? Su pregunta queda en el aire, creándose un silencio tenso. Mi madre me mira con pánico y yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Me quedo en mi lugar procesando todo, notando cómo el miedo en ella aumenta, negando. Abro mi boca en sorpresa y bajo la cabeza, cubriendo mi rostro por un instante con mis manos. No puedo creer que ella haya hecho eso. No, no es lo que crees, Becky. Ella habla desesperada. Jiro la suelta haciéndola caer de rodillas. ¿Querías asesinar a la madre de Frin?, pregunto, mirándola con demasiado enojo. Le querías quitar todo. Le grito. Tomo una caja pequeña que está a mi lado y se la lanzo, fallando en el intento. Eres una egoísta, grito desesperada llorando. Eres una mala persona. ¿Cómo te atreves? La furia en mí es demasiada. No mereces ningún perdón. No mereces nada. Lloro con desesperación, mirando a Frin, quien abre sus ojos un poco. Caigo en el suelo y me quedo allí por un momento, llorando por saber todo lo que mi madre hizo. Aún recuerdo aquel día, lo desesperada que estaba por saber las respuestas, yendo con Charlotte hacia la habitación de seguridad para mirar las cámaras. Recuerdo la indiferencia de mi madre, recuerdo cómo le dio igual lo que le dije, incluso cuando le mencioné que había sido alguien más. Ella lo sabía desde un inicio. Ella causó aquel daño. Mamá jamás va a querer ver feliz a Frin. Ella solo quiere su felicidad. Es tan egoísta. Estás demente, Amanda, susurro, limpiando mi rostro con mi brazo. Eres cruel. Yo diría que es una maldita. Jiro se ríe, arrastrándola hasta dejarla frente a Frin. Vamos, díselo. Él se inclina, sujetándola de la camisa para sentarla frente a la cirujana. Dile que eres una maldita egoísta. Díselo. La sujeta del cabello, pegando su rostro al de Frin. Soy una egoísta. Ella susurra. Observo a Frin pasar una mano por su rostro, soltando algunas lágrimas. Habla fuerte.
Jiro la sujeta con fuerza. A pesar del dolor y decepción que estoy teniendo ahora mismo, me mantengo en mi lugar, mirando a mi alrededor. Quiero buscar algo para detenerlo, y aunque es algo que tiene muy bajas probabilidades, debo intentarlo, pues no deseo que nadie muera hoy, incluso cuando mi madre esté entre la lista de las más desgraciadas. A pocos centímetros de mí hay un tubo, y aprovechando la distracción, me arrastro un poco intentando llegar a este. Soy una egoísta. Escucho su voz. Estiro mi brazo mientras mantengo mi mirada en ellos, intentando sujetar el tubo. «Dile que intentaste asesinar a su madre», Jiro grita. Mamá se queja cuando él jala con fuerza su cabello. «Díselo, soy una asesina. Repítelo». «Intenté asesinar a tu madre». Mamá repite las palabras, su voz saliendo temblorosa. «Soy una asesina». «Ya basta». La voz de Frin me distrae en lo que estoy haciendo. La miro inmediatamente y ella se encuentra llorando, sujetando su mano con aquel paño empapado. «Basta, solo acaba con esto», llora desconsolada bajando la mirada. «Basta, por favor», suplica, y Jiro se ríe, soltando a mi madre. Ambas mujeres lloran frente a la otra. Yo no puedo reaccionar ante tantas emociones dentro de mí. Ya mi cuerpo parece agotado de tanto llanto el día de hoy, y solo puedo mantener mis ojos en la mujer que amo, quien está completamente destruida. Su llanto es bajo, pero lo suficientemente doloroso para escucharse. Mamá tose un par de veces mientras suplica una disculpa, susurrando el nombre de Frin. Observo a Jiro, quien se mueve de un lado a otro, murmurando cosas sin sentido. ¿No sabías que tu madre hizo todo esto? Jiro me mira. Me quedo demasiado quieta en mi lugar, evitando que note lo que estoy haciendo. ¿No sabías que ella me liberó? Habla en voz alta, caminando hasta la mesa para tomar el cuchillo. ¿No sabías que planeó todo? Ella me dijo que terminara con la vida de esa mujer. Grita. Me dijo que me delataste con la policía. Mis manos tiemblan y en cuanto siento el tubo en la punta de mis dedos, lo tomo con fuerza. Me dijo que tomara el auto. Me dijo que atacara a Frin. Mamá llora con fuerza. ¿Por qué querer hacerle daño a tu propia hija? Jiro se acerca a ella, tomándola del cabello para elevarla, colocándola de pie. ¿Por qué?, la amenaza. Él parece fuera de sí, su mirada ya no es la misma de hace minutos, y mi madre se ve débil. Su ropa muestra manchas oscuras y su piel ahora luce pálida. En cuanto sujeto el tubo con fuerza, me muevo un poco, mirándolo. Habla, ¿por qué tanto daño? Jiro la coloca frente a nosotras. No lo sé, es lo que susurra mi madre, llorando. No lo sé, solo quería encontrarlos. El hombre se ríe, deslizando el arma blanca por la mejilla de ella, dejando una marca visible. Ahora vas a ver todo lo que sufrí, y te responderé del mismo modo. Habla firme, acercando el filo a su mandíbula, dejando una marca superficial. No lo sé, susurra, generando escalofríos en mi cuerpo. Lo siento mucho, mamá suplica, hablando rápido y con desesperación. No quería esto, lo lamento. Frin llora, arrastrándose en su lugar para quedar en un rincón muy pequeño, abrazando sus propias piernas. Lo lamento, vuelve a repetir mamá, mientras Jiro la sujeta con fuerza. A pesar de la rabia que siento hacia ella, sé que no merece morir, al menos no así, y aunque puedo resultar herida en esto, soy la única con mayor fuerza para detenerlo. Él está distraído, haciendo que mi madre tiemble de miedo. Me muevo un poco mientras se mantiene distraído, tambaleándose con mi madre, tarareando aquella canción de hace minutos, y en cuanto me da la espalda, sé que es el momento. Tomo el tubo con ambas manos, me pongo de pie rápidamente y lo empujo con fuerza en la espalda. Él suelta a mi madre y se gira, pero antes de que pueda reaccionar, lo impacto nuevamente, haciéndolo caer de rodillas. Jiro se queja y se lleva las manos al rostro. Miro a mi madre por unos segundos.
Ella está llorando en el suelo, pero no puedo detenerme ahora. Repito el movimiento una vez más, logrando que pierda el equilibrio por completo. Me tambaleo un poco y me acerco a Frin, tomando su rostro con mi mano libre. Ella parece desorientada, sus ojos no enfocan bien y su piel está fría. Mamá se arrastra hasta donde estoy, observando con preocupación al hombre caído. Tomo el teléfono de mi madre e intento llamar a la policía, pero la señal es un poco mala. Luego envío un mensaje a mi padre, mientras me coloco de pie para elevar el teléfono y así confirmar que el mensaje fue enviado. «Dile que estamos en mi antigua casa», mamá susurra. «Envíale eso», pide nuevamente. Aún sin soltar el tubo, me muevo por el lugar intentando hacer una llamada. Mi mano tiembla y me frustro más al notar que papá no atiende el teléfono. «¡Oye!», Jiro grita. Me doy la vuelta y él sostiene a mi madre por los hombros. «Suelta ese teléfono ahora», grita. Tiene el rostro herido por el reciente golpe y yo no sé cómo reaccionar. «¿Te crees muy lista? Una vez prometí que este momento llegaría. No me lo vas a quitar», habla con furia. Mi madre solo niega, manteniendo sus ojos en mí. «No dejaré que se salgan con la suya, ninguna». Noto cuando Frin intenta ponerse de pie, tambaleándose un poco. «Estaremos juntos, todos nosotros». Se ríe mientras camina con mi madre. «No habrá más sufrimiento, ya no más». «La policía ya viene», le digo, tirando el teléfono al suelo mientras lo miro. «No hagas esto más difícil». Mis ojos se cruzan con los de Frin y niego, pues sé lo que quiere intentar. «Solo déjala ir». ¿Y regresar a ese infierno? Jiro niega varias veces, hablando con desesperación. «Ustedes no saben nada. Todos los insultos, todo el maltrato. Se acabó. Aquí acaba todo». Sujeto el tubo con ambas manos, pero él me mira sonriente, haciendo que me detenga. Voy a comenzar con la causante de todo. «Espera», le grito, pero él parece decidido. «No lo hagas, por favor», le suplico, y él niega. «¿La quieres perdonar después de todo?», pregunta con un tono de voz demasiado sarcástico. «¿Quieres amarla después de saber lo que es? Es una demente, una egoísta. Nunca quiso la felicidad de nadie, solo la de ella». Jiro está completamente enloquecido. Acabemos con el inicio de todo este daño. Me muevo un poco, pero mamá niega, llorando. «Lo siento», mamá susurra, mirándome. «Lo siento por todo». Al decir aquello, gira un poco su rostro, tratando de mirar a Frin. «No merezco...». Cubro mi boca y suelto un sollozo al ver lo que acaba de pasar. Él la suelta. Mis manos tiemblan, así que dejo caer el tubo, sintiéndome mareada. Ella me mira antes de desplomarse. Cruzo miradas con Frin y ambas estamos paralizadas por el impacto. Mi madre ya no está, y fue por su culpa. Ahora, Jiro habla, colocándose de pie. «¿Hermana mayor o menor?». Nos mira a ambas. El miedo que me invade es demasiado. «Me iré por la menor», dice aquello, caminando hasta donde estoy. Sin embargo, Frin lo sujeta con sus brazos, utilizando una de sus piernas para hacerlo perder el equilibrio y caer al suelo, colocándose sobre él. Ambos forcejean, pero se nota que ella está más débil. Intento reaccionar para poder ayudarla y corro a sujetarlo, pero él la empuja con brusquedad, haciéndola a un lado. El cuchillo ha caído lejos y yo sujeto el tubo nuevamente, empujándolo contra su brazo. Jiro aún está en el suelo mientras me coloco sobre él, utilizando el tubo para inmovilizarlo. Él se queja mientras intenta moverse. Su mano va hasta mi cabeza y me sujeta del cabello, jalando con fuerza. Me quejo un poco, pero me mantengo firme. Con su otra mano me empuja de la nuca, acercándome a él, y luego gira con fuerza, dejándome debajo de su cuerpo. Sus manos intentan retenerme, dificultando que me mueva, pero antes de que logre hacerme más daño, Frin se coloca detrás de él y lo golpea en la espalda con algo. Jiro se queja pero no me suelta, y ella vuelve a hacerlo una y otra vez,
hasta que comienza a toser con fuerza y algunas gotas llegan a salpicarme el rostro. Él se aleja de mí y se pone de pie, tambaleante. Camina hasta Frin, quien sostiene el cuchillo con su mano sana. Intento recuperar el aire mientras toso, manteniendo mi mirada en ambos. Siempre te protegí. Jiro camina con dificultad. Su espalda está manchada y comprendo que fue lo que ella hizo. Me coloco de pie, apoyándome en la mesa. Siempre fuiste mi prioridad. Me quitaste mi felicidad. Frin habla, manteniéndose alejada de él. No eres mi hermano. Jiro se ríe, corriendo hasta ella, tirándola al suelo. ¡Egoísta!, grita él, y yo tomo el tubo de metal, acercándome hasta donde están los dos para golpearlo. Jiro cae a un lado y yo me alejo, sujetando a Frin por los hombros. Ambas cruzamos miradas mientras lo observamos. Puedo notar cómo ella observa sus manos, aún con el cuchillo en ellas, manchadas y temblorosas. Trago saliva por un momento, mirando el cuerpo de mi madre. Las lágrimas salen, sabiendo que ya no se puede reparar aquel daño. Miro una última vez a Frin y noto algo diferente en ella, así que solo me doy la vuelta, dándole la espalda. Su llanto es lo único que puedo escuchar, cubriendo el sonido de lo que ella está haciendo. Me concentro en otra cosa. Trato de buscar mi lugar seguro mientras me acerco a mamá, arrodillándome para sujetar su cuerpo, abrazándola a mí. Y en cuanto Frin se detiene, todo se queda en silencio. Me doy la vuelta y ella sujeta el cuerpo de su hermano, llorando mientras se abraza a él. Un extraño sentimiento, pero al mismo tiempo, el alivio se siente alrededor. Ella había perdido a su hermano hace mucho y ahora lo ha encontrado. Lo siento, ella susurra, pero sé que no es para mí. Lo siento, hermano, lo siento. Se tambalea en su lugar mientras habla, dejándose llevar por las emociones. A lo lejos, se escuchan las sirenas de las patrullas y me permito cerrar los ojos por un momento. Todo acabó, todo se terminó. Sin embargo, ella y yo estamos rotas por completo y posiblemente nada pueda reparar aquel daño.